Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva entrega de Ventana Abierta. Quien les habla, Heraclio de la Bandera, tiene el agrado de presentar a los compañeros que están aquí acompañándome en el estudio. Néstor Grajales, Alexander Martins y Julio Martino, que es nuestro habitual corresponsal en Europa, que estará después de 1:30 con su informe. Justo la edición anterior tenía un informe bastante suculento, pero bueno, algunas cuestiones de agenda con el tema del fútbol acordaron ese programa, y justo el informe de Julio quedó un poco no pudo ingresar, pero de todas maneras ya se avisoraba un escenario que es el que de alguna manera nos tiene preparados para la jornada de hoy. Bueno, y hoy ha habido mucha novedad. Comentábamos fuera de micrófonos un poquito antes de empezar que hoy las novedades son básicamente económicas. Ajá. Digo esto porque da la casualidad que el lunes pasado, cuando la información en el programa básicamente, digamos que es de economía, estamos centrando la mirada en el tema económico, había mucha información política en la vuelta, pero ahora que es la mirada política del escenario que está sobre la pradera, digamos, hoy está lleno de información económica. Y esto es porque el ministro de Economía del gobierno, Gabriel Odone, fue al Parlamento y se entrevistó con la bancada del Frente Amplio, y allí dio, digamos, su explicación, su descripción de la realidad, pero detrás o como base de esta presencia hay una polémica que hace semanas la venimos comentando ya, que es los que por un lado dicen que está todo bien y por otro lado dicen los que están todo mal dentro del mismo sector oficialista en el gobierno actual, ¿no? Entonces, de alguna manera hoy también se vio reflejado esta dialéctica irresoluta. Bueno, y fue un hito más en este rosario de un nuevo capítulo. Comentarios, ¿sí? Hay unas declaraciones del ministro Odone que vale la pena escuchar para que la audiencia contextualice el escenario. Por favor, Javier. El Partido Nacional dijo que en sus declaraciones no se entiende como una situación muy grave como la que estuvieron señalando algunos legisladores del Frente Amplio en los últimos días. ¿Cuál es la explicación que se da? Yo lo he repetido en varias oportunidades. Tenemos una economía sólida en términos de su nivel de crecimiento, su nivel de empleo y el nivel de inflación que ha estado descendiendo, pero tenemos una situación fiscal con una serie de desafíos. Y las situaciones fiscales que tienen desafíos, si no se atacan, tarde o temprano termina siendo un problema económico. O sea que el escenario que tenemos es una economía sólida con desafíos fiscales que tienen que ser atendidos, porque solamente para que lo tengan presente. Si uno toma el déficit fiscal del sector público consolidado, el cierre de 2024 es el déficit más alto desde los años 90. En 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que este. Así que eso demuestra que tenemos muchos desafíos. Ahora, hubo calificativos como que son bombas a atender, bombas económicas a atender. ¿Usted comparte ese tipo de reflexiones? Yo creo que esa es una expresión que a ustedes los periodistas les suele gustar usar. Nosotros somos mucho más prudentes y cuidadosos. No hay ninguna bomba. Si hubiera una bomba, Uruguay tendría un problema en su nivel de calificación o estaríamos transmitiendo una señal de fragilidad que no hay. Yo estuve presente en la comisión y en términos de bombas nadie se refirió, así que creo que lo que se ajusta a lo que comentamos es una situación económica sólida, pero con una serie de desafíos fiscales que hacen que tenemos que trabajar y ser cuidadosos en el cumplimiento del programa de gobierno que tenemos por delante. En ese sentido, de estos saberes impagos que se estaban hablando, que transarían hasta el 0,4 del PBI, ¿cómo afectan los planes
iniciales del gobierno, antes de conocer esta cifra? Lo que nosotros tenemos como diagnóstico es que el resultado fiscal, a partir de los compromisos asumidos y que son hechos ciertos y que no han sido cumplidos en el 2024 por distintas razones, la situación fiscal es más restrictiva de la que las estadísticas fiscales de cierre de 2024 transmiten, y por lo tanto tenemos por delante un escenario ya restrictivo de por sí por el hecho de los pagos no realizados en 2024. A eso tenemos que agregarle un arrastre de una serie de decisiones o de postergaciones que tuvieron lugar en el año 2024, que son obligaciones ciertas para el Poder Ejecutivo a partir del 2025, que generan, aunque no hagamos nada, una serie de gastos adicionales, y de eso es lo que informamos al Poder Legislativo. Más allá de las restricciones que se pueda llegar a tener, ¿se pudo aterrizar algún tipo de medida? Porque también esa era la queja del diputado Andújar, de que no había medidas concretas en los años. No sé si las declaraciones, porque no las conozco, fueron antes o después de la comparecencia. Si ustedes van a ver colgada la presentación que nosotros tenemos, que compartimos, van a ver que hay una serie de anuncios en materia de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, en materia de reducción de la inflación, en materia de decisiones que estamos tomando a nivel del Ministerio de Economía para fortalecer la competencia, cosas bien concretas que están descritas en la presentación. Así que les podemos adelantar que el compromiso de la sostenibilidad fiscal es un tema central para nosotros. Eso supone fortalecer la regla fiscal. Ahí hay una descripción concretamente de lo que vamos a hacer en materia de regla fiscal. Hay una descripción que yo di de manera detallada de cómo introducir una serie de cambios en materia de lo que es el ciclo presupuestal. Hemos reafirmado nuestro compromiso con el descenso de la inflación, en línea con lo que el presidente del Banco Central ha establecido, básicamente procurando llevar la inflación debajo del centro del rango meta. Y después, en materia de competitividad, bueno, hemos puesto sobre la mesa diversas cosas: la revisión y la creación de una unidad dentro del Ministerio de Economía y Finanzas para hacerse cargo de todos los temas de inversiones, que va a aglutinar los temas de zonas francas y de temas COMAP, y por tanto revisando básicamente para fortalecer el esquema de promoción de la inversión. Hemos comunicado que vamos a fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia, porque precisamente queremos mejorar el mecanismo de formación de precios y revisar algunas situaciones que se producen en algunos mercados. Hemos anunciado que estamos ya haciendo una serie de iniciativas para poder hacer que las compañías que están en jurisdicciones que son tributarias del impuesto de la renta mínima global contribuyan en Uruguay, y hemos anunciado una serie de revisión, un trabajo que estamos ejecutando en materia de revisión de regulaciones, procedimientos y normas que son redundantes y que no favorecen al comercio. Eso está detallado en la presentación que hicimos y eso constituye una agenda concreta. Estos aspectos de competitividad, de inversiones que usted recién detallaba, van de la mano con ese objetivo que se ha planteado desde la campaña de mayor crecimiento como una política central de este gobierno. Yo le planteaba a los diputados y senadores que Uruguay necesita duplicar su tasa de crecimiento. Para eso tenemos que alcanzar una tasa de inversión del 20% del producto. Esos son 4 puntos del producto más de los que tenemos hoy. Esos son aproximadamente unos 16.000 millones de dólares por año, de los cuales 4.000 son del sector público. O sea que todos los años nosotros precisamos generar del orden de los 12.000 millones de dólares de inversión. Recordemos que los proyectos grandes de Uruguay de los últimos años han sido de 3.000, 3.500 distribuidos en varios años, o sea que tenemos un esfuerzo importante, y esa es la razón principal porque el clima de negocios basado en la estabilidad macroeconómica, y por eso los anuncios en materia fiscal y en materia inflacionaria, y el fomento de la competitividad y el poner el centro de la atención en la inversión constituyeron el mayor tiempo dedicado en la presentación de ¿Qué tanto complica o favorece la situación económica regional e internacional? Bueno, la situación económica internacional, estamos hoy asistiendo al Día de la Liberación, donde van a haber una serie de medidas pronunciadas por el presidente de la República, por el presidente de Estados Unidos, claramente en principio consolidando un escenario proteccionista. Eso, para un pequeño país abierto al mundo, por supuesto que constituye una serie de desafíos, pero también es posible encontrar algunas oportunidades. Por lo tanto, somos optimistas en poder sabernos mover en este nuevo mundo bajo reglas diferentes. Por eso tenemos a nuestra dirección de política comercial y a nuestra responsable de política de inversiones en el Ministerio trabajando activamente para decodificar cómo movernos. Eso es lo que activamente estamos haciendo en coordinación con la Cancillería. En relación a la situación regional, tenemos una situación ambigua. Argentina con perspectivas de mejora, si es que consolida el acuerdo con el
fondo y logra terminar de desarmar su esquema de tipo de cambio múltiples, como aparentemente lo va a hacer. Eso daría lugar a un crecimiento vigoroso este año, con una consolidación de la reducción de la inflación y con unos precios relativos no tan lejanos como los que estuvimos en los últimos años. Dado que Argentina además es nuestro principal socio comercial en turismo, somos expectantes a que la situación económica que se consolida a lo largo de este año sea un golpe favorable para Uruguay, aunque ya este año tuvimos una buena temporada turística. En relación a Brasil tenemos más dudas en relación a que la fragilidad fiscal ha provocado algunas afectaciones de las expectativas, lo que ha provocado una depreciación del real que nos ha generado un problema de tipo de cambio bilateral con ellos. Esa es la razón por la frontera con Brasil hoy es nuestra principal fuente de preocupación en términos de política de frontera, porque los precios son muy distantes. De hecho, son los más desviados que Uruguay ha tenido con Brasil desde la devaluación de enero del año 99. Hacía referencia a las políticas de Trump y justamente a la fecha hoy de 2 de abril, en caso de concretarse este incremento arancelario para México, ¿eso sería alguna oportunidad de mayor acercamiento comercial con México por parte de Uruguay? Bueno, como todas las cosas cuando se producen disrupciones generan problemas y oportunidades. Nosotros en principio lo que podemos decir es que en todo lo que ha sido la estrategia, digamos, de viraje proteccionista que la economía norteamericana está empezando a implementar, no estamos en la primera línea de fuego, en el sentido de que no somos un país que sea deficitario en nuestro comercio bilateral con Estados Unidos, ni tenemos niveles de protección en bienes que generen observaciones. No obstante lo cual, sabemos que varios socios comerciales lo tienen y podría ocurrir que hubiera oportunidades para Uruguay a partir de esta situación. ¿Cuáles son esas oportunidades? Prefiero no comentarlas porque sería una especulación y no me corresponde especular sobre eso. ¿Pero se va a aprovechar sobre todo el viaje que se va a realizar ahora a la CELAC en ese sentido? Bueno, sí, claro, por supuesto, el canciller y el presidente van a estar presentes en la cumbre de la CELAC. Entiendo que va a ocurrir en estas próximas horas y por lo tanto es una oportunidad muy buena para poder entrar en contacto con México, con Brasil, que van a estar presentes para poder compartir algunos aspectos de los desafíos que se enfrentan. Ministro, le quería consultar por la caja de profesionales, que está en una situación delicada. ¿Qué plazos se manejan? ¿Se va a enviar un proyecto? Y también consultarle qué rol va a tener el Estado, va a ser un rol de salvataje, qué es lo que se espera allí. Bueno, lo que podemos adelantar es que en los próximos días, no les puedo asegurar cuándo, pero sí a la brevedad, va a haber un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento para poder atender la situación de la caja profesional. El rol del Poder Ejecutivo va a seguir siendo un rol activo. Parte de los cambios que van a ser promovidos tienen que ver con aspectos de la gobernanza, pero todavía lo estamos trabajando, en realidad lo está trabajando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el responsable de esta agenda, con el apoyo nuestro, por supuesto, de todo el equipo económico. ¿La idea algo parcial o ya definitivo? No, la idea es poner sobre la mesa una solución que contribuya a la estabilización de mediano plazo de la caja profesional. Perdón. En cuanto a lo económico, me refiero, sería la idea es que el Estado ponga lo menos posible, digamos. Yo, como siempre, yo como defensor de las cuentas del Estado tengo que velar porque la contribución del Estado, que es la contribución de las personas, de los contribuyentes de Uruguay, y en particular de muchos de ellos que no son beneficiarios de la caja profesional, sea la menor posible. Por supuesto, los otros niveles, los otros actores relevantes del sistema procuran que la contribución del Estado sea la máxima. Bueno, esa es una típica negociación, pero bueno, nuestro rol es velar porque la caja ingrese en una trayectoria sostenible, con un esquema de gobernanza que nos permita trazar una expectativa de sostenibilidad y que al mismo tiempo al Estado, a los contribuyentes, a las personas que efectivamente no tienen nada que ver con la caja profesional, les cueste la menor cantidad de dinero posible. ¿Hubo alguna consulta sobre el tema resultado? No tuvimos un intercambio sobre eso. ¿Quedó en el imaginario de la sociedad la posibilidad de que se rebaje el impuesto en las transacciones con tarjeta de débito en 2 puntos? ¿Eso sigue estando sobre la mesa o es algo que vendría en otro momento? Es un tema que tenemos a estudio, lo que pasa que con la agenda intensa que tenemos en rendición de cuentas, en inicio de preparación del presupuesto y sobre todo con una serie de temas que quedaron pendientes de resolver del periodo de gobierno anterior, no está hoy en la prioridad más absoluta, pero es algo que queremos estudiar y que seguramente lo hagamos a partir del segundo semestre. Bueno, estas eran declaraciones del ministro Done a su salida del encuentro con la bancada oficialista, donde obviamente realizó variadas consideraciones, se hablaron de varios temas, pero
digamos, el que más ruido ha generado o que puede generar es este que decíamos de la famosa dialéctica entre lo que dice tanto el ministro de Economía como lo que dice la bancada de frente, a la que hoy el ministro fue a conversar con ellos. Y en esa polémica nosotros especulábamos en la última audición, en la audición del lunes pasado, que de alguna manera si la economía está bien, como dice el ministro de Economía, lo cual es factible que suceda así, porque es el que mira los números, es el que entiende y es el que sabe este tema, al bando más político de toda esta conversación, que son aquellos que van a tener que conversar cuando vengan los grupos de presión que están medrando en la galaxia frente amplista, les va a ser más difícil decirles que no, y en realidad siempre ya es un lugar común, siempre la sábana queda corta, y creo que en esta situación es posible que quede más corta todavía por otros considerandos más de coyuntura. Pero lo cierto es que esta digamos negativa a que todo esté bien contribuye a el no que es posible que se pueda esperar de la bancada oficialista. Y la bancada oficialista, si tiene digamos sobre la mesa la noticia de que bueno, al gobierno le va fenómeno, que recibió un gobierno prolijamente manejado, sería más difícil negar las demandas de este sector, de los sectores, digamos, de lobby que vengan a hacer en favor del reclamo cuando venga el debate presupuestal, que estamos a las vísperas del mismo. Exacto. También esto ha generado una serie de reacciones. Bueno, por supuesto, hay gente que se reafirma en esta postura. Uno de ellos fue el diputado Daniel Cayani, sí, que salió a decir, bueno, que dice, ¿no?, que en realidad cuando lo critican al gobierno diciendo que hay bombas, cosa que había desmentido O'Donnell, Cayani dijo, bueno, pero pasa que él le habla al mercado y yo le hablo a la gente común. Un poco para justificar el concepto de que sí, que quedaron bombas puestas ahí listas para detonar. Sí, después el senador, porque es senador, ¿no? Cayani, Sí, senador. Pero sí. El senador Cayani no solamente se quedó en los dichos de las bombas, sino que fue más allá. Después todavía le cantó retruco al ministro de Economía y dijo que en realidad se quedó corto, que había cráteres y agujeros enormes en la economía. Bueno, esto terminó provocando la reacción de Yamandú Orsi también, ¿no?, del presidente, que dijo en palabras más, palabras menos, que había que cuidar un poco los dichos, porque hay que cuidar la inversión y el crecimiento, ¿sí?, del país, y que hay que tener una visión de responsabilidad a la hora de emitir algún tipo de declaración, y esto entrecomillado porque lo dijo textualmente, hay que tener una visión de responsabilidad a la hora de emitir algún tipo de declaración que no agrega nada. Esto claramente es en referencia a los dichos del senador Cayani y de algún otro integrante de la bancada frente amplista, ¿no? Está el caso de la diputada Díaz, que se despachó con algún exabrupto contra la ministro de Economía, Azucena Arbileche, una de las ministros de Economía mejor catalogadas en el mundo en estos últimos tiempos. Y yo, Heraclio, me remito a lo ya lo dije creo que la semana pasada. A ver, si yo tengo que hacerle caso a alguien,
y yo le voy a hacer caso al que sabe más. El que sabe más en estos temas es O'Donnell, ¿sí? Con todo el respeto que nos pueden merecer las opiniones de los legisladores del Frente Amplio, pero el señor O'Donnell ha sido enfático en decir acá no hay ninguna bomba, porque si hubiera alguna bomba, eso estaría ya interfiriendo, afectando la calificación de la deuda y del riesgo país. Y sobre todo, fíjate que O'Donnell en su exposición de lo que se conversó con la bancada oficialista indicó que se iba a trabajar en el tema de inversión. Creo que van a hacer un grupo, por lo que explicó allí, específicamente orientado a ese punto. Y si yo tengo que los legisladores frente amplistas, oficialistas, los más cercanos al gobierno, están diciendo, nos dejaron un cráter, nos dejaron un cráter lleno de bombas, como parece ser un poco el recurso reiterado, el recurso dialéctico reiterado por los parlamentarios del oficialismo, algunos parlamentarios del oficialismo, al menos los que han hablado, como que va a contramano de la intención del gobierno de atraer inversión. Si yo tengo digamos una bomba a detonar, es muy difícil que la inversión venga, porque no hay que olvidar que el dinero es cobarde, siempre es cobarde, y si algo contribuye a la llegada de inversores es que todo esté bien y tranquilo. Bueno, por eso la reprimenda del presidente, ¿no? Por no eso la reprimenda del presidente, porque ante todo hay que cuidar la posibilidad de inversión y de crecimiento en nuestro país. Yo creo, Heraclio, que estos dichos de algunos legisladores del Frente Amplio tienen más que ver con una especie de apertura de paraguas que se viene ante la imposibilidad de cumplir con determinadas promesas electorales de campaña, ¿sí? Imposibilidad, ¿por qué? Imposibilidad por lo inviable que resultan las promesas de campaña muchas veces, ¿sí? Se promete el oro y el moro y resulta que después la sábana es corta y no da para cubrir a todo el mundo, ¿no? Entonces me suena más a una excusa, bastante gruesa, bastante burda, ¿no? Porque lo que sucede es que esa excusa podría pasar desapercibida si fuese una golondrina, que como bien dice el refrán, una golondrina no hace verano. Pero el problema está que ahora la bancada Frente Amplista se ha tomado el trabajo de tratar de desmentir notoriamente al ministro de Economía del gobierno. Sí. Ha hecho en varias ocasiones, es decir, a ver, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, sabe hablar de la Ferrari abollada o algo así, ¿no? La Ferrari chocada. La Ferrari chocada, exactamente. Después de que varios hicieron algunas acotaciones en esa misma línea, parece ser, según algunas fuentes que a Díaz le han dicho, bueno, no hables tanto, porque Díaz de alguna manera está generando un elemento de rispidez, digamos, en el discurso, en la línea política que intenta establecer la barca gubernativa, ¿no? Claro. Pero bueno, viste que insisten, y eso creo que genera... Yo creo que deberían de ubicarse en pensar qué hacer. Digo, hay empresas que se han retirado, empresas que han anunciado el retiro, empresas que se están retirando. Hoy tenemos la noticia de Calcar. A ver, me parece que hay que ocuparse más en eso, que son problemas reales, más que en la construcción de un relato que en definitiva no aporta nada bueno para el país, ¿no? ¿Vos qué decís, Alex?
Sí, sí, se va a Galcar y se generan 70 puestos más que se pierden de trabajo. Y bueno, y ahora se está tratando el tema del CASMU también. Entonces, pero sí, o sea, quieren abrir el paraguas porque para decir, bueno, no, me entregaron algo no tan viable. Claro. Parece que las cosas venían relativamente bien. El senador Casciani hablaba de baja de salarios. A ver, hay que ir 40 o 50 años para atrás para encontrar los niveles de salario real con los que este gobierno se encontró ahora cuando asumió. ¿Sí? Y hay, bueno, un montón de problemas en el medio, ¿no? Que los tuvo el gobierno anterior. ¿Sí? Un montón de problemas que significaron un freno económico, un parate de año y pico. El tema de COVID, el tema de la sequía, en fin. A mí me parece que en vez de detenerse a fabricar ese relato, tendrían que empezar a preocuparse más por gobernar de acá para adelante, ¿no? A veces uno tiene la impresión de que se hacen comentarios o anotaciones siguiendo una ortodoxia, digamos, de discurso electoral, para decirlo de alguna manera, y se pierde el sentido autocrítico mínimo necesario que uno debe tener cuando dice algo. Claro. Hoy cuando Casciani se rejustificaba frente a los cuestionamientos no explícitamente indicativos de él, de su persona, pero que era notoriamente dirigido a su persona, que hacía el ministro de Economía, sacó un tuit en donde, entre otras cosas, dice: otra de las bombas dejadas por el anterior gobierno, dejamos a ANCAP con 150 millones en la caja en 2019 y lo devolvieron con 130 millones en el 24. A ver, a mí me parece que tendría que tener un mínimo sentido de autocrítica, porque si algún argumento vale para criticar, no es precisamente el de ANCAP. Increíble, ¿no? Es como meter la cabeza en la boca del lobo, porque, ¿no? A ver, se olvida Casciani que viene de un partido que dejó un agujero que necesitó... Hubo que capitalizar a ANCAP con más de 1.000 millones de dólares. Realmente es no tener vergüenza, ¿no? Entonces salir eso, a hablar de ANCAP. De alguna manera indica, creo, el corpus doctrinal que inspira a estos analistas de la realidad, que obviamente a mi juicio y al de varios no están haciendo las cosas con seriedad, al menos. Vamos a la tanda, por favor. Avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 Avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. CX40 Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Bueno, seguimos con la ventana abierta mirando la comarca y en este caso el mundo. Heraclio,
Déjame decir al aire una cosa, porque a ver, realmente me quedé pensando, ¿no?, en el tema. Hay que tener poca vergüenza para aquel que logró quebrar una empresa estatal monopólica, salir a hablar de un déficit en un año de mantenimiento de una parada técnica de ANCAP, ¿no? La verdad es tan grotesco que no da ni para seguir hablando del tema, Heraclio. Aparte debe estar Julio esperando. Sí. Bueno, pero es verdad, provoca indignación y suena hasta ofensiva desde el punto de vista intelectual que un argumento de estos pueda ser manejado por un sector político vinculado y responsable de haber fundido ANCAP, algo que en la historia del Uruguay nunca nadie hubiese pensado. Bueno, sucedió. Pero bueno, vamos a ver cómo anda el mundo. Y las noticias que venían allende el océano no eran buenas. Sí, no eran buenas. Creo que hoy Julio nos tiene algunas novedades al respecto. Julio, ¿estás por ahí? Sí, mucho que estar. Un saludo a Néstor, a Alex, a todos ustedes. Saludos, Julio. Saludos. ¿Qué tenías para contarnos, Julio, esta semana? Que además han salido bastantes novedades en varios lados, ¿no? Del continente europeo. Los acontecimientos vienen nosotros y generan un panorama a veces un poco confuso porque hay tantos temas que... Tenemos algunos problemas técnicos. Sí, capaz que habría que llamar de nuevo, ¿no? A ver, Javier está intentando solucionarlo porque lo que comentaba Julio... Si estará complicada. que hasta la España y Europa, ¿no? Bueno. Sí. Sí, incluso las tarifas para allí fueron bastante altas, ¿no? Ya la respuesta... tarifas del 50%, arriba del 50%, muchas de ellas, entonces habrá impactado bastante. Se dio un siglo casi en materia de negociación de liberación comercial, ¿no? Porque esas tarifas no existían desde mediados del siglo pasado. Son recíprocas. Ahí Javier nos dice que retomamos el contacto con Julio. Si estará complicado, Julio, el panorama, que hasta se nos corta la llamada. Ah, qué macana. Bueno, no sé qué tanto se escuchó y qué tanto no se escuchó, ¿verdad? Vos estabas hablando de que eso genera incertidumbre, que hay desconcierto en la clase política y eso se transfiere a la sociedad. Quedó por allí, bueno, y ahí se cortó Vale, bueno, sí, efectivamente, no, yo decía y agregaba que el tema de los aranceles que prometió Donald Trump en su campaña y que asumida la presidencia siguió amenazando con confirmar la orden ejecutiva de los aranceles y finalmente lo hizo, generó una sorpresa indebida porque es algo anunciado, ¿no? Y acá fue como una sorpresa que finalmente sucediera, ¿verdad? Como que hasta último momento se esperó que no sucediera, ¿no? Que no pasara esto. Y lo que pasa es que, claro, muchas veces los candidatos presidenciales ahí en Estados Unidos, en todas partes, prometen cosas que luego no hacen. Y Trump está cumpliendo al pie de la letra todo lo que amenazó hacer, ¿verdad? Y eso ha generado una conmoción muy grande, porque, mira, se va desde el pánico a la euforia acá en Europa, porque es una cascada de especialistas, economistas, comentaristas que afirman que el primer perjudicado de todas estas políticas de aranceles va a ser el propio Estados Unidos, que incluso esto es una oportunidad para Europa. En fin, que uno no termina de entender si el pensamiento mayoritario es así. ¿Por qué el pánico entonces? ¿Y por qué preocuparse si esto va a ser una oportunidad para Europa y el que se va a perjudicar es Estados Unidos? Pero sin embargo se transmite una gran preocupación, ¿verdad? Y se transmite un gran miedo. Incluso se está planteando que no hay que reaccionar respondiendo a los aranceles de Donald Trump con otro paquete de aranceles por parte de Europa, que hay que hablar con Estados Unidos y tratar de negociar, ¿verdad? Heraclio, Néstor. En fin. Sí,
decíamos acá en estudio que de alguna manera estos aranceles que están arriba de la mesa, que están considerando, es una retrogradación a los tiempos de mediados del siglo pasado, digamos, porque en definitiva estos niveles de proteccionismo basados justamente en aranceles era algo que un poco estaba alejado de la cotidianidad económica de los últimos tiempos, ¿no? Y en cambio ahora se volvió con todas estas medidas que están en ciernes y en aplicación ya, en algunos casos, estamos justamente en un escenario que era absolutamente impensado por una Europa hace un mes atrás. Totalmente. Exactamente, claro. En Europa no estaban los planes europeos que ganara Donald Trump. En los planes europeos estaban que iba a ganar Biden. Claro. Y eso descolocó todo el tablero, ¿verdad? Claro. No se lo pudieron creer. No lo esperaron. Acá, hasta el último momento, pensaron que ganaba Kamala Harris, ¿verdad? No que ganaba Donald Trump. Que la política de Biden iba a continuar con Kamala Harris y Europa podía seguir estando tranquila. Y pasó lo contrario. Entonces, ahora estamos viviendo un fin de era. Es un fin de era, definitivamente, lo que se está viviendo. Cambiaron la situación en todos los niveles, en el ámbito militar, de la seguridad, de la economía, todo, se ha cambiado todo, se reescribe todo va de vuelta, todo hay que pensarlo nuevamente, ¿verdad? Y fíjate que sale Macron, que quiere aparecer como una especie de líder europeo, que trata de plantarse frente a Putin y frente a Donald Trump a responder a los aranceles diciendo que no hay que invertir un solo centavo más en los Estados Unidos, ¿verdad? Y que eso no va a cambiar en lo absoluto la mentalidad ni la postura de Donald Trump, sino que la va a reafirmar en lo que está haciendo. O sea, son amenazas en el vacío de alguien que está políticamente muerto, además, que se han mandado una maniobra ahora a través de un fallo judicial que deja a Marine Le Pen imposibilitada de ser candidata en el 2027 a las presidenciales, cuando todas las encuestas y todas las perspectivas dan que ella sería la ganadora de las próximas elecciones presidenciales francesas, y la dejan afuera con un fallo por cosas de hace más de 10 años, cuando su padre era el presidente del partido del Frente Nacional y ella estaba en el partido, por el uso de fondos europeos redireccionados al uso de intereses del partido, cosa que no se puede hacer, y que ha generado una tormenta en la política interna francesa que va a provocar que la figura emergente, que es este hombre joven que es el segundo de Marine Le Pen, es que Jordan Bardella, un hombre de 28 años, joven, brillante, ¿verdad?, de descendencia italiana y argelina, vaya a ser el candidato seguramente, porque la batalla judicial Marine Le Pen la va a perder y no va a poder ser candidata. Pero es a todas luces una maniobra gigantesca para evitar que la derecha suba en Francia. Y todas estas medidas arancelarias además traen como corolario generar una gran dificultad para los partidos de esta nueva derecha europea, que se habían alineado con Trump y ahora se les hace dificilísimo defenderlo, como es en el caso de Vox acá en España, o de Giorgia Meloni, ¿verdad?, que tienen que buscar la forma de reacomodar el cuerpo y su lenguaje, porque lo básico de sus políticas es la acción patriótica, y lo que perjudica a Italia o lo que perjudica a España, y estos aranceles la van a perjudicar, son banderas que pierden ellos y quedan en manos de la izquierda y del centro, ¿verdad?, que además los señalan y los apuntalan en esta situación tan comprometida para ellos. Que yo veo acá una poca cabeza de estadista mundial de parte de Donald Trump, que sigue concentrado en su campo pequeño, ¿verdad?, que son los Estados Unidos nada más, y que pierde de vista, ¿verdad, Heraclio? No sé si estarás de acuerdo, la necesidad de sostener a sus aliados, porque si no la soledad de Estados Unidos va a ser muy grande. Fíjate que ni Israel se salvó de los aranceles, les puso un 17% a los israelíes, a Japón y a Corea les puso un 25%, a Taiwán, nada menos que Taiwán, amenazado por China, un 32%. A Europa entera un 20%, y dentro del paquete le da duro a Meloni, que está reorientando su discurso porque es muy difícil explicarse cómo apoyar las políticas de Donald Trump y recibir este batacazo. No sé si me explico. Estamos en un momento difícil, ¿verdad?
Claro. que no se vislumbraba. Estuvo Marco Rubio ayer acá en Europa a reafirmar que Estados Unidos no se sale de la OTAN, no se sale, pero reafirmó y exigió que el 2% de gasto militar no alcanza. Europa tiene que llegar al 5%, es impensable. Mira, ya el 2% y el 3% para Europa puede significar que se tienen que abandonar las políticas del bienestar, de la sociedad del bienestar, porque ese dinero que van a necesitar para defenderse, que antes lo brindaba Estados Unidos y ya no está dispuesto a darlo, era el dinero que permitía a la progresía europea construir el estado de bienestar. ¿Y quién construía el estado de bienestar? El instrumento era esa progresía europea, pero los fondos eran americanos. Los fondos americanos que ellos no gastaban porque los ponía Estados Unidos para la defensa de Europa. Y ahora Estados Unidos dijo, basta. Si yo ni siquiera en Estados Unidos hago estas políticas de bienestar, porque la economía no nos da, la salud en Estados Unidos no es universal como en Europa, porque las cuentas no dan, y vamos a estar pagando la cuenta del 70% de los gastos de la OTAN. Una contradicción que tiene sentido que ya haya decidido resolver el gobierno de Donald Trump. Entonces, los gobiernos europeos están en el dilema de dónde van a sacar el dinero. Y esto es una condición sine qua non. Estados Unidos no está dispuesto ya a sostener el presupuesto militar de la OTAN. Y acá empezaron, la semana que viene ahora bajó, porque esto de los aranceles tapó todo, ¿saben? Pero la semana pasada había una psicosis de guerra acá en Europa. Ministras de europeas hacían había cortos en la televisión europea de un paquete de emergencia para los ciudadanos europeos que tenía que ser de 3 días, y entonces explicaba que había que tener agua, que había que tener víveres enlatados, que había que tener una radio. Una locura, como si pasado mañana acá empiece una guerra, ¿verdad? Sí, claro. Entonces la gente no le ha dado bolilla, vamos a decir la verdad. Los únicos asustados en realidad sí están, es Polonia, los países bálticos, ¿verdad? Todo lo que está cerca de Rusia está asustado. Pero acá el mismo Sánchez dijo con mucho despalpajo, ¿verdad? Porque acá como la ultraizquierda no quiere más gasto militar, ni quiere siquiera estar en la OTAN, dijo, bueno, tampoco tenemos a los rusos en los Pirineos. Eso motivó el enojo de Rutte, el jefe de la OTAN, que le llamó la atención a España, que no hay necesidad de que las tropas rusas estén en los Pirineos para que España esté al alcance de los misiles rusos a 10 minutos de que despeguen, llegan a Madrid. Entonces, en esos términos está la realidad europea en estos momentos, Heraclio. Bueno, Julio, realmente vos el otro día decías por interno, decía, bueno, la semana que viene nos vemos. Sí, vamos a ver si la semana que viene tenemos Unión Europea, decías. Pero sí, obviamente es notorio que el clima es de mucho calor, de mucho, y sobre todo desconcierto, ¿no? Porque es lo que vos no hubo bombas nucleares, hubo bomba arancelaria. Bomba informativa. Efectivamente. Creo que ese es un poco el tema. Bueno, Julio, gracias como siempre por tu buen informe. Siempre estamos recibiendo muchas salutaciones por tus exposiciones y tus relatos de lo que pasa allí en el continente, porque es algo que en Uruguay en general se ignora en forma olímpica. Sí, así que sí. Gracias como siempre, Julio. Y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Es un gusto, un saludo para todos. Un gusto, Julio. Un abrazo. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil.
Bueno, último bloque de Ventana Abierta. Hoy estamos un poquito corridos en la hora, pero de todas maneras la conversación ameritaba eso. Hay un montón de cosas que deberíamos conversar y agregar en la conversación, en el relato de todos estos escenarios, que tiene que ver con la economía, además de la política, con la economía, a partir de la nueva administración norteamericana, ¿no? Porque hay un debate vinculado a la importancia que el dólar debe tener a partir de algunos cambios que están haciendo sobre el fundamento, digamos, de valor que se le da, que es supuestamente las reservas en oro que tiene Estados Unidos. Si bien no está desamortizado al dólar en cuanto a que tenga una referencia directa, las reservas en oro son un elemento, digamos, que es un pilar, digamos, de sustento del modelo económico estadounidense. Ahora se agregarían las criptomonedas. Se habla de un fondo con bitcoins. Entonces, estamos en vísperas de un cambio, cuando además en Europa hay un gran debate sobre el problema de generar un euro digital, que es otra cosa distinta, es una criptomoneda en tanto y cuanto funciona en la web, digamos, pero no es igual a un bitcoin, que es otro concepto diferente. Y son todas cuestiones que ahora están bien lejos, pero con la dinámica de estos tiempos en poco rato van a tener incidencia acá. Sí, claro. Se me ocurre que son asuntos que debemos instalar, digamos, en forma más insistente, porque sin duda alguna esto va a generar cambios orientados a una regresión de la dinámica que venía instalada, que era la de la globalización, la de la mundialización, de la política, de la economía, de los gobiernos, lo que algunos dicen el famoso gobierno mundial, que sigue un poco en esa línea, y de alguna manera todas estas políticas de Trump y su comando van orientados a regresar a los tiempos más de Estados Unidos imperio. Entonces muchas de esas medidas apuntan al retorno de productos, de fabricaciones, de industrias, de elementos de poderío que signaron el perfil de Estados Unidos en el siglo XX. Bueno, de alguna manera todo esto está trabajando en favor de volver a esa lógica que se había perdido. Hay gente que se asombra un poco, ¿no? Por bueno, ahora surgió este tema arancelario, pero esto es un reflejo de lo que Trump anunció en su campaña y desde antes, inclusive desde que arrancó él con su Make America Great Again. Bueno, estaba anunciando esto en definitiva, ¿no? Y por otra parte, déjame decir, Heraclio, las reacciones que hubo acá en el medio local, el ministro O'Donnell habla, fíjate el impacto que tuvo esto, ¿no? El ministro habla de un ajuste, una presión recesiva en la economía y la compara con la recesión COVID, para hacernos una idea de el impacto que se visualiza, ¿no? Veremos cómo impacta esto realmente, cuál es el desarrollo de los acontecimientos. Hay que decir que Estados Unidos, insisto sobre el tema, mucha gente se asombra, pero Estados Unidos fue recíproco con la política arancelaria que muchos países han tenido con Estados Unidos.
Así que lo del asombro tendría que ser un poco relativo, había que relativizarlo un poco, sí, ¿no? Y también le diría que aquella conversación que se inició hace ya 2-3 décadas contra la deslocalización de las empresas, que era en China era más barato producir autos, y entonces de repente los autos que se producían en Estados Unidos se empezaron a hacer en China. Los propios capitales estadounidenses instalaban fábricas en lugares remotos de Estados Unidos, lo cual generaba, por supuesto, problemas de desempleo, un montón de problemas locales, domésticos a Estados Unidos. Ya en la primera presidencia de Trump hubo una tendencia a presionar para relocalizar esas industrias, en donde el gobierno, Trump en particular, decía, bueno, ustedes quieren vender acá, traigan las fábricas. Incluso hay presiones para que fábricas importantes como que están vinculadas al tema de la industria digital se instalen en Estados Unidos, claro, que hoy están fuera allí es el caso de una empresa muy importante. El arancel para Vietnam, ¿sí?, es 46%. ¿Para Taiwán? Taiwán, déjame ver si lo tengo acá. Estoy mirando la placa que mostraba el propio Trump. 32. Taiwán 32. Pero el de Taiwán hacia Estados Unidos es 64, el doble. Claro. Y el de Europa es de 39, claro, y él puso de 20. Claro. Y el arancel de Vietnam hacia Estados Unidos es 90%. Entonces, a ver, a veces hay un poquito de hipocresía también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en realidad, a ver, creo que cualquier medida política o económica hay que mirarla desde el punto de vista del resultado, no tanto del discurso. Claro. Es decir, claro, Trump es notoriamente un maleducado según las normas de la cortesía y el protocolo habitual. Y antiglobalista es. Claro, pero ese discurso, digamos, político que tiene un producto final que es reforzar la nación, el Estado, los Estados-nación, tal y como los conocimos en el siglo XX, que es lo que se venía desdibujando precisamente con el crecimiento de tanto las empresas multinacionales como los foros que definían políticas desde el caso de Davos, por ejemplo, un foro, o los Bilderberg u otros foros más, que definían políticas, líneas políticas a partir de el basamento de empresas muy poderosas que estaban requeridas, digamos que estaban basadas en el poder de su facturación, y no tenían los problemas que tienen los estados que gestionan problemas sociales, de salud, educativos, que las empresas estas no tienen a su vez como carga. Entonces, eso que generó una competencia creciente, y de ahí nace la lógica de la globalización, es un poco lo que Trump viene a romper. Es decir, creo que me parece que, para ser justos, debiera uno pensar que Trump es la punta del iceberg de una dinámica que en Estados Unidos se está gestando hace ya, yo te diría, ya desde la guerra de Vietnam. En la posguerra de Vietnam se empezó a generar una dinámica contraria a todo este ejercicio, digamos, de globalista, ¿no? Se nos agotó el tiempo, Heraclio, pero no se agota el tema. Esto lo tenemos que seguir el lunes en El Economista, porque da para tejer mucho más, ¿eh? No cabe duda. Se nos fue el programa. Bueno, gracias, Javier, como siempre. Gracias, compañeros. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Hasta el jueves que viene en Ventana Abierta.